Buenas tardes. Vamos a empezar ya la sesión, la mesa redonda de la tarde, y aviso que vamos, como ha fallado una de las ponentes, Hannah Appel, no, por desgracia, no está aquí, entonces vamos a terminar media horita antes para dejar que Lucía Mansogo haga una presentación sobre una aplicación informática que parece que tiene mucho interés. Así que después de... a las 7:30 vamos a acabar esta mesa redonda. Bueno, esta mesa se ha organizado en torno a la cuestión de la extracción de recursos naturales en Guinea Ecuatorial, que, bueno, como sabemos, es una cuestión fundamental y ha sido una cuestión fundamental, y ahora sí que yo me atrevería a decir desde hace 200 años, al menos en algunos de los territorios que conforman la actual de Guinea Ecuatorial, la extracción y venta en mercados internacionales de recursos naturales de los territorios de Guinea, una cuestión que ha afectado muy profundamente a los órdenes sociales y políticos de estos territorios y del país hoy en día. Como todos sabemos, desde mediados de los años 90 hay un recurso rey, que es el petróleo y el gas, extraído de la zona económica exclusiva de Guinea, que está condicionando enormemente muchas de las dinámicas sociales y políticas en el país. Sin embargo, las ponencias de hoy no van a hablar directamente del petróleo. La de Hannah Arendt sí lo hubiera... Hannah Appel sí lo hubiera hecho, pero, pues, como digo, por desgracia no está aquí. Pero bueno, eso también puede tener alguna ventaja, no centrarse en el petróleo, hablar del petróleo a partir de otras cuestiones. Y yo creo que lo tiene porque, bueno, creo que hay un diálogo interesante que hacer en relación al trabajo de James Ferguson, que ha trabajado mucho la cuestión del petróleo, en concreto en Angola, y que plantea que la extracción de petróleo en muchos lugares de África realmente genera puntos de enclave conectados, tremendamente conectados con otros lugares del mundo, pero desconectados totalmente del área más amplia donde tienen lugar. Yo creo que ese modelo, que tiene algún interés, sin embargo hay que matizarlo, porque en Guinea lo que vemos es efectivamente unos puntos de enclave que incluso ni están en el territorio, de donde se saca petróleo que va directamente a otros lugares del mundo, pero esa realidad sí afecta al área más amplia. Entonces, de aquí, de alguna manera, vamos a ver cómo la economía del petróleo afecta a otras cuestiones y cómo la economía del petróleo no es la única. Bueno, me explicaré. Por una parte, Eduardo Trillo, que es profesor de Derecho Internacional de la UNED, nos va a hablar de todas estas cuestiones en una visión más de conjunto, y por eso lo vamos a escuchar a él primero. Después vamos a escuchar a Alba Valenciano, que es una investigadora postdoctoral en la antropóloga, investigadora postdoctoral en la Universidad de Leipzig, y que nos va a hablar de un enclave en el enclave, como es la isla de Corisco, y bueno, de su papel o su situación, mejor dicho, su situación en parte de abandono, en parte de inserción, y en otros órdenes más amplios, y sobre todo ya va a insistir en los imaginarios, ¿no?, que eso va a generar, y el papel del Estado en todo esto. Por último, Jackson Miller, que es un estudiante de máster de Políticas Públicas en Harvard, nos va a hablar de otro recurso fundamental, que es la madera. Y aquí sí que podemos hablar de una historia larga, porque la madera se ha extraído de Guinea desde tiempos, sobre todo de la parte continental, desde tiempos coloniales, y él también va a insistir en cómo esta realidad local, como es la extracción de madera en Guinea, conecta a ciertas gentes y ciertas instituciones con otros actores
otros actores que incluso se mueven en la criminalidad, ¿no? Él nos va a hablar de estas cuestiones. Entonces, bueno, les dejo la palabra a los tres y luego... Vale, muchas gracias, Alicia. Bueno, al iniciar la preparación de esta presentación, la verdad es que me pilló en un momento un poco complicado y pensaba que me iba a centrar en el tema concreto de la actualidad, pero viendo que el seminario es sobre el tema de la descolonización, sí creí conveniente hacer una perspectiva histórica desde el momento de la descolonización para ver dónde llega Guinea Ecuatorial desde el punto de vista geopolítico. Estimados amigos, creo que se hace necesario un análisis histórico del proceso de inclusión geopolítica de Guinea Ecuatorial a partir del proceso de descolonización. Y para ello veo muy conveniente hacer una comparación con el proceso de descolonizador francés y la figura del general de Gaulle y su política africana, con la del general Franco, con la especial intervención de su consejero principal en estas cuestiones, el almirante Carrero Blanco. Para ello, para poder llegar al momento actual, voy a comentar brevemente dos cuestiones que son importantes en relación con Francia en la década de los 60. Por una parte, y en general, destacar la muy buena relación que a nivel personal y a nivel geopolítico se vivía entre el gobierno del general de Gaulle y el del general Franco en España en aquella época. Existía entre ambos una admiración mutua de viejos militares que habían llegado al poder en razón de su audacia y personalidad, a pesar de las evidentes diferencias entre la Quinta República Francesa, un sistema democrático semipresidencialista dotado de importantes mecanismos constitucionales para asegurar la preeminencia del Ejecutivo, y el régimen franquista, una dictadura de origen militar y de formas fascistoides que había evolucionado hacia un sistema tecnocrático bajo el control férreo del propio Franco. Al mismo tiempo, ambos se encontraban inmersos en la rígida dinámica de la Guerra Fría, que les hacía aceptar a regañadientes el paraguas norteamericano frente al peligro soviético. Si bien Francia, bajo la dirección decidida de Gaulle, había dado ya un paso fundamental para dotarse de autonomía al conseguir el arma nuclear y desligarse de la estructura militar de la OTAN desde 1966, para Franco, sin embargo, la posibilidad de esa autonomía era más complicada debido a la dependencia creada entre España y Estados Unidos desde el año 53, cuando se firma el acuerdo por el que se abren bases militares norteamericanas en suelo español, a cambio del aval a Franco para salir del aislamiento internacional por su pecado original de haber sido aliado de Hitler y de Mussolini, los vencidos en 1945. No obstante, a finales de los 60 han aparecido nuevos factores. En Francia, la fracasada revolución de 1968 hace tambalearse el gobierno de Gaulle, que inicia en 1969 su transición política con Pompidou, su primer ministro, durante la mayor parte de su presidencia. Un presidente que busca un nuevo acercamiento a Estados Unidos, estableciendo una nueva relación con Nixon y Kissinger. En España, la creciente decadencia física de Franco no impide un afianzamiento del régimen por sus éxitos económicos, lo que permite plantearse al almirante Carrero Blanco, su lugarteniente y de facto primer ministro, la posibilidad de deshacerse del yugo americano. El acuerdo del 53 ya no tiene sentido porque la España de Franco ha recuperado su visibilidad internacional y porque, a pesar de la importancia de las bases militares, Estados Unidos no ha facilitado la entrada de España en la OTAN y no existe un verdadero compromiso norteamericano en la defensa del territorio soberano español ante cualquier ataque exterior. Para dar ese paso, el apoyo de Gaulle era muy importante, ya que en ese contexto bipolar la autonomía solo estaba garantizada por la posesión del arma nuclear y España necesitaba la tecnología francesa. Desde 1965 se va a producir esa cooperación, aunque en el último momento se paralice. En cualquier caso, en 1968 España no firma el acuerdo de no proliferación nuclear. El otro aspecto que une a Francia y España era la política colonial. Tanto Franco como de Gaulle, militares de la vieja escuela, añoraban las antiguas grandezas de sus respectivos países y de alguna manera buscaban restablecerlos.
Pero mientras para de Gaulle las independencias de Marruecos y de Túnez en 1956 y, sobre todo, la crisis argelina de 1958 le hacen abrir los ojos sobre la necesidad de promover la descolonización y la búsqueda de una nueva relación en la que, como en El gato pardo del príncipe de Lampedusa, cambie aparentemente todo sin cambiar nada, es decir, un neocolonialismo a la francesa. Para Franco, en cambio, fiel a su política inmovilista y ciego a extraer consecuencias de la guerra de Ifni, ganada por la colaboración francesa desde Argelia, pero que pone de manifiesto el apoyo encubierto de los norteamericanos a cualquier movimiento descolonizador en contra de los intereses de los antiguos imperios coloniales, la opción española, por el contrario, será la vía portuguesa de la asimilación. Ya no se hablará más de colonias, sino de provincias de ultramar. Ya no se hablará más de indígenas, sino de los otros españoles. Esta comedia era insostenible a medio plazo, aunque trajo importantes beneficios económicos a estos territorios. La inversión pública, incluida Guinea Ecuatorial, se disparará a partir de 1960. Este florecimiento de la Guinea española enseguida despertará las envidias de los países africanos limítrofes recién independizados, que se convierten en lugar de refugio de los primeros líderes guineanos pro independencia. Sin embargo, en contra de la política de Carrero, Castilla, el ministro de Asuntos Exteriores, conseguirá de Franco que acepte la descolonización de Guinea a partir de un proceso progresivo que culminará en 1968, pues España necesitaba los votos de los nuevos estados africanos en Naciones Unidas para su política de recuperación de Gibraltar frente a los británicos. De Gaulle es el creador de la llamada Franc-Afrique, término que define la peculiar relación entre los sucesivos gobiernos franceses con la élite política africana nacida de la descolonización. Esa relación permanente de ayuda mutua supone el patronazgo internacional de Francia a las dictaduras personalistas en que se transforman rápidamente los nuevos estados africanos a cambio de la protección de los intereses económicos franceses. Esta tutela, bien remunerada, se hace efectiva cuando es preciso mediante intervenciones militares puntuales en favor del líder más próximo. Esta relación se verá pronto empañada por la corrupción de los políticos franceses, desde el famoso caso de los diamantes de Bokassa, regalados al presidente Giscard, hasta la actualidad. Dentro de esta política, las cuestiones relativas a la protección de los derechos humanos y la democratización son evidentemente silenciadas. Francia así se asegura su estatus de potencia internacional al garantizarse un área de influencia casi equivalente al de su antiguo imperio colonial. En principio, la idea de la autonomía temporal de Guinea Ecuatorial, obviamente sin carácter representativo democrático, iba en el mismo sentido, pues Carrero Blanco veía en ella la confirmación de una élite política guineana afín a España que garantizase un futuro de cooperación permanente siguiendo el modelo francés. Finalmente, ante las crecientes presiones de Naciones Unidas, Franco aceptará la definitiva descolonización de Guinea Ecuatorial por indicación de Castilla. La conferencia constitucional que se abre ha de hacer frente al primer problema del futuro Estado, que es una creación artificial del proceso colonial. Existen comunidades étnicas diferenciadas. Los bubis de la isla de Malabo no quieren saber nada de los Fang continentales ni de las etnias playeras. Sin embargo, su unidad se mantiene por imposición de la Organización de la Unidad Africana. Pero en las elecciones previas a la independencia, por sorpresa, posiblemente con ayuda de los servicios secretos americano y británico, gana Macías Nguema frente al candidato apoyado por Carrero y al candidato apoyado por Castilla, un nacionalista, Macías, que busca la ruptura con España desde el primer momento. En los meses siguientes a la independencia se produce un fallido golpe de Estado, consecuencia de las continuas fricciones entre Carrero y Castilla, que empujan definitivamente a Guinea Ecuatorial fuera de la órbita de la antigua metrópoli y queda en un estado de plena libertad, pero también de total exposición ante los intereses de las otras grandes potencias. Como sabemos, a pesar de la posición geoestratégica, la Guinea Ecuatorial de Macías entró en un profundo aislamiento internacional garantizado por la coexistencia pacífica entre ambos bloques.
el soviético y el occidental, debido a la propia personalidad peculiar de Macías y a la falta de recursos naturales estratégicos de producción rentable. Se trataba de un aislamiento estrechamente vigilado por el bloque occidental, en primer lugar por parte de la propia España, cuyos servicios de inteligencia siguen todo lo que ocurre en la excolonia, pero con un creciente interés por parte de Francia y de Estados Unidos, con el fin de que no hubiera cambios geopolíticos en el Golfo de Guinea que pudieran afectar a sus intereses. Este aislamiento bajo vigilancia no impedirá un acuerdo pesquero con la Unión Soviética. La expulsión de los emigrantes nigerianos que desde hacía años trabajaban en las explotaciones de cacao tampoco dará lugar a represalias por parte de Nigeria, que se encuentra en esos momentos inmersa en una profunda guerra civil de carácter étnico, la llamada Guerra de Biafra. En la década de los 70, no obstante, comienza la verdadera transformación de la región al convertirse tanto Nigeria como Gabón en países exportadores de petróleo de primer rango, impulsados por las crisis energéticas del año 73 y del año 79. Esta enorme riqueza, no obstante, se distribuye conforme a los nuevos esquemas del neocolonialismo. Son las grandes multinacionales, bajo la protección de sus embajadas, las que explotan los recursos a partir de contratos muy onerosos con los gobiernos respectivos. El desarrollo que acarrean es solo puntual y aparente en determinadas ciudades. El resto de las poblaciones continuará en la más absoluta miseria, pues los beneficios van a cuentas bancarias en el exterior para disfrute exclusivo del grupo político en el poder. En 1979 tiene lugar el mal llamado golpe de libertad, el golpe de Estado de libertad de Teodoro Obiang Nguema contra su tío Macías y favorecido por España. En realidad se trata de la sustitución de un dictador por otro, dentro del mismo clan familiar, aunque con un mayor aperturismo internacional. La cooperación española regresa para hacerse cargo de la educación y los sectores sociales más desfavorecidos, pero a diferencia del modelo francés, la antigua metrópoli renuncia a ser el guardián protector del presidente Obiang, prefiriendo hacerlo a través de un socio secundario, Marruecos, que también lo es de Francia, comenzando así este país su influencia en Guinea Ecuatorial. El incidente Micó, el año 83, cuando un opositor a Obiang se refugia en la embajada española, marca el fin de la nueva influencia española en Guinea. Obiang se quita la careta ante el presidente de gobierno español, Felipe González, y ve a la antigua metrópoli como un peligro para su poder omnímodo. Para sobrevivir necesita mimetizarse con sus vecinos francófonos, entrar en la órbita de la Francafrique, donde los dictadores africanos pueden estar tranquilos. El precio a pagar a los franceses no es desdeñable. Ese mismo año, Guinea Ecuatorial entra en la Unión Aduanera y Económica de África Central, que agrupa a sus excolonias en la región, y el franco CFA se convierte en la moneda nacional a partir del año 85. Las reservas monetarias se custodiarán en París. La petrolera Total se hace cargo del mercado energético dentro de Guinea. Posteriormente, Francia se hará cargo de la formación de las fuerzas de seguridad y Guinea se adherirá a la Organización de los Países Francófonos. España deja definitivamente de ser el protector de Guinea y, tras un nuevo incidente diplomático en 1993, la cooperación española queda reducida a los sectores de la educación y la cultura prácticamente. No obstante, Guinea Ecuatorial nunca se sentirá plenamente en la comunidad francófona, pues sabe que su pasado histórico y la lengua española son determinantes para justificar su propia identidad. La población guineana tiene como referencia cultural y social España y es allí donde se dirigen sus exiliados y emigrantes. La existencia de importantes reservas de petróleo en las proximidades de la isla de Bioko ya era conocida por el gobierno español desde mediados de la década de los 60, pero su explotación se había desechado por no ser rentable. Repsol se había hecho con los derechos de explotación, pero al no tener los recursos necesarios y teniendo en cuenta las crecientes tensiones con Obiang, en 1987 el gobierno español decide hacer un intercambio de esos derechos con las multinacionales norteamericanas radicadas en Libia. Es así como entran las grandes compañías petroleras norteamericanas, principalmente la Shell, en Guinea Ecuatorial. A finales de la década de los 90, la extracción de petróleo guineano empieza a ser muy rentable y su explotación sigue el mismo esquema neocolonialista que en Nigeria y en Gabón.
El presidente Obiang y sus allegados se convierten entonces en miembros de pleno derecho del Club de los Petromillonarios. Sin embargo, al convertirse en un país extremadamente rico, aparece también la codicia de sus vecinos. Nigeria, Camerún y Gabón comienzan las fricciones sobre la delimitación de las aguas soberanas en el Golfo de Guinea. En caso de conflicto, las Fuerzas Armadas guineanas apenas tendrían capacidad de reacción. Se trata de un país pequeño con una población que ha ido reduciéndose por el exilio y la emigración. El presidente Obiang necesita otro protector con peso internacional que equilibre la influencia francesa. Para ello, hace valer sus contratos ante las multinacionales para que presionen al gobierno norteamericano y controle a los nigerianos. Guinea Ecuatorial llega así hasta nuestros días de la mano de Francia y de Estados Unidos, que garantizan su soberanía internacional. Sin embargo, los excesos de la dictadura de Obiang hacen que este protectorado se haya vuelto con el tiempo más problemático. Frente a una oposición diezmada y en su mayor parte exiliada, el gobierno de Obiang es de hecho un régimen de partido único, el cual recurre a la violencia de forma sistemática ante cualquier intento de alteración del status quo con total impunidad. Ahora bien, han sido las acusaciones de corrupción y de robo de las cuentas públicas guineanas receptoras de las comisiones de petróleo las que comenzarán a deteriorar la imagen internacional de Obiang. En el año 2003, el Senado norteamericano inicia una investigación al respecto. Los principales líderes de la oposición guineana residen en España y el exilio presiona a la opinión pública española. En 2004 se produce un intento de golpe de Estado contra Obiang. El golpe se desbarata por la colaboración de otros gobiernos africanos, principalmente Zimbabue y Angola, y posiblemente de los servicios de inteligencia franceses. En Naciones Unidas, el régimen de Obiang acusa a España de estar detrás del golpe. Obiang se da cuenta de la importancia de su diplomacia en África. Se estrechan relaciones con Sudáfrica, los países anglófonos y lusófonos. Tras esas turbulencias, Guinea Ecuatorial entra en una nueva etapa de estabilidad. Con el fin de mejorar su imagen internacional, no obstante, Obiang es presionado para que haga un esfuerzo en demostrar que parte de los beneficios del petróleo se destinan a mejorar la situación de la población. En contrapartida, las presiones internacionales dejan de dirigirse contra él para centrarse en el tema de la sucesión. La necesidad de una transición democrática se pospone a ese momento y en eso parecen estar de acuerdo las potencias internacionales decisivas, Estados Unidos y Francia y también España. Todos ellos quieren aprovecharse del boom del petróleo guineano. Esta etapa coincide con la llegada de un nuevo actor internacional a la región, China, nada exigente en cuestiones de democracia ni de derechos humanos, que se convierte en el primer socio comercial y en agente ejecutor de obras públicas de primer orden. Al mismo tiempo, la Unión Europea, impulsada por Francia, promueve la transformación de la Unión Aduanera y Económica de África Central en una comunidad económica, futuro embrión de un proceso de integración regional que se convierte en el eje de la estructura de seguridad creada bajo la Unión Africana. Esa entidad, junto a la Comunidad Económica del África Occidental, van a ser claves para el diseño de una primera estructura de seguridad común para el Golfo de Guinea, con el fin de luchar contra la creciente piratería. Se habla en general de una política de securización de África por parte de los aliados occidentales, con dos fines. Por una parte, proteger los recursos naturales que alimentan al bloque occidental y, por otra, luchar contra el peligro del radicalismo islámico que se expande desde el Sáhara y el Sahel hacia el Golfo de Guinea y África Central. Esta nueva visión estratégica del continente favorece el no intervencionismo en los asuntos internos de los estados africanos, siempre que no se conviertan en un obstáculo a esta política, lo que va a favorecer el bajo perfil tradicional de Guinea Ecuatorial, cuya política exterior ha sido desde la independencia la de garantizar su mera supervivencia como Estado y la soberanía territorial heredada de la época colonial. Sin embargo, en Francia, la Francafrique va a ir perdiendo pulso por los escándalos que ponen de manifiesto la connivencia entre los dictadores africanos y la élite política francesa, y también por los altos costes financieros que supone el despliegue militar. Las crisis de Mali y de República Centroafricana son generadoras de un cambio. El presidente Hollande decide dar un giro modernizador.
La política africana de Francia necesita la financiación de la Unión Europea, que exige esfuerzos en democracia y derechos humanos. En ese nuevo contexto, se abre un proceso judicial contra el hijo y posible heredero de Obiang por corrupción que hace volver la paranoia a Guinea Ecuatorial sobre nuevos intentos de derrocamiento el año 2017. Ahora bien, la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos con su consigna de América Primero, sin duda va a favorecer la supervivencia de Obiang y de su clan en Guinea Ecuatorial. La política de securización seguirá siendo el planteamiento estratégico principal de su política africana. Los intereses económicos puros y duros son los que dominarán cualquier decisión y, en esa perspectiva, la presencia de las multinacionales petroleras norteamericanas en Guinea Ecuatorial son la garantía de su supervivencia como Estado independiente y de la supervivencia de su gobierno actual, a menos que éste, con su inestabilidad interna, pudiera poner en peligro o cuestionar la presencia de dichas compañías. Cualquier intento europeo de intervención en Guinea Ecuatorial será rechazado de una manera abierta y sin complejos. En conclusión, podemos decir que la posición internacional de Guinea Ecuatorial solo va a depender de cómo maneje su incertidumbre interna, una situación que, sin embargo, día a día se acrecienta y que las previsibles discrepancias en política africana por el control de los recursos entre los distintos actores internacionales pueden dar lugar a distinto posicionamiento e intervención en la defensa de sus propios intereses. Gracias. Muchas gracias, Eduardo.